el agua para cultivar y para disponer de agua, ¿no? Bien, entonces la diversidad ya la tenemos clara, ya la hemos dicho más de una vez. Las relaciones que acabamos de describir, porque no es todo el tiempo, por supuesto, conflicto, hay mucha alianza también. Y luego tenemos unas presiones políticas e incluso violentas que provienen en algunos casos de los Andes y de las tierras bajas. Entonces este territorio va a estar posicionado como en el medio de los intereses de pueblos expansivos por diversas razones. Los últimos que registra la historia, y ya con la presencia hispana, son los incas de un lado y los guaraníes del otro. Y finalmente hay que destacar que hay una campaña específica militar de parte del Imperio Inca que va a ser exitosa después de muchos años más, que está intentando expandirse y controlar a los diaguitas por parte de Tupac Yupanqui hacia 1460, incluso antes, donde manda uno de sus generales más poderosos y más fuertes, con mayor personalidad, y él luego baja incluso personalmente, como ya lo comentó Sebastián, haciendo una exploración hasta llegar al Río de la Plata. Esto implica los caminos que conectaban los Andes atravesando Córdoba con el Río de la Plata, etcétera, de parte de Tupac Yupanqui en 1460, hasta 1471, que muere su padre y tiene que volver al Cusco, pero deja, algunos cronistas dicen claramente que cuando su ejército se retiró, cruzó a Chile por el lado del Apuacay, del Nevado Acay, ahí en Catamarca. En ese momento que se va de este territorio, él dice, manda una orden de dejar espías vestidos en trajes de mercaderes para que le informen de los movimientos que podía haber. Entonces, esa campaña de este señor y todos de sus seguidores, o sea, una serie de agentes que respondían a él, circulaban por las tierras bajas, Córdoba, Santa Fe, Río Paraná. Los cronistas luego lo van a registrar y van a encontrar llamas a orillas del río Paraná y gente que se llamaban Caracara, como los Caracara de Bolivia. Entonces, estos agentes circulaban y eran vistos, influían de diversas formas sobre las sociedades locales. Nos vamos a meter en los modelos políticos, Sebastián, ¿qué te parece? Nosotros, Adelante, es tu tema favorito. Yo he estado trabajando sobre este tema durante mucho tiempo, siguiendo algunos paradigmas de la antropología política, entre otros Pierre Clastres, que es uno de los pocos que se ha dedicado a respetar los modelos políticos. Él dice que alguna vez había que tratar al sujeto de estudios como un adulto, que lo era, y salvo que seas racista o que seas xenófobo, podías entender que los pueblos antiguos, en general todos los pueblos, no solamente los de Sudamérica, pues tenían su sofisticada forma de entender el poder, la gestión del poder, lo que llamamos modelo político, ¿no? Entonces, esa gestión del poder, cada sociedad la tenía de distintas formas, se establecieron unos modelos, yo estoy de acuerdo con algunas cosas, otras no, las he aplicado a la zona, a la Argentina en general, y en particular ahora lo hemos estado trabajando con Sebastián, digamos, cómo se aplicarían esos modelos o cómo responderían estas sociedades. Son cuatro. Vamos a ver el primero, son sociedades sin Estado. Entendemos el Estado, digamos, ante todo, como aquellas sociedades con Estado son aquellas que tienen un circuito especializado para gestionar el poder. Es decir, hay una élite, hay un grupo, hay familias que se dedican a eso, en contraposición al resto de la sociedad que no lo tiene. Pues hay sociedades que tienen ese circuito especializado y otros que no lo tienen, carecen de él, no les interesa. No porque no sepan, sino porque su forma de vivir, su modo de vida, se basa en otras condiciones y en su propia, como decía el autor de una chamarrita muy famosa,
allá en Entre Ríos, en su propia ley de la igualdad, en la libertad, digamos. Entonces no querían que otro, a un charrúa, es muy difícil que tú le pidas, le puedas decir lo que tiene que hacer, porque él como madre, como padre, como hermano, como cuñado, si tiene que consultar con alguien, habla con su familia, ¿no? Por eso los grupos son pequeños, y en el caso de Córdoba lo que tenemos son las lenguas Het, o sea, los Che, todas las sociedades de llanura, como los querandí, que luego los incas le van a llamar Pampa al genérico, todos los que habitan en esa zona, ¿no? Tehuelches, etc. Otros que compartían este modo de vida son los Lule Vilela, que están al lado de Santiago del Estero. Es decir, son sociedades que no les interesa que haya un funcionariado, donde se resuelven las cuestiones del poder, cómo se obtiene la comida, las celebraciones, cómo son las formas de reproducirse, las alianzas, la diplomacia. Todo esto existe en estos pueblos, pero lo tienen, digamos, incorporado a los roles intrafamiliares. Si hay que resolver una situación, se juntan en asamblea familiar, que pueden ser una familia extensa, pero nunca pasan de un número bastante pequeño, por eso también se le llama sociedades segmentadas. Frente a cualquier conflicto, si hay una persona que quiere tener más poder, pues se segmentan, se separan. Es lo que se llama una sociedad con guerreros. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que es cazador puede llegar a ser un guerrero y defender su territorio, pero no tiene un etos guerrero dedicado como una cofradía dedicada simplemente al ejercicio de la violencia. Está repartida la violencia y el poder y la economía y las decisiones y la religión, y todo está repartido entre la familia. Luego tenemos, Pierre Clastres nos habla de las sociedades contra el Estado. Hay sociedades que crean directamente instituciones para neutralizar la concentración, porque la concentración es un elemento muy importante que el Sapiens ha desarrollado, ha inventado para poder tener mejor vida o para concentrar poder político, económico, etc. Almacenar alimentos o ir a buscar alimentos de otros. Estas son las concentraciones de poder. Nosotros lo tenemos en muchos casos, y hay algunas sociedades que dicen, no, esto no me interesa, yo creo una institución por la cual si un gran jefe obtiene poder, pues lo obligo a que cada vez siga realizando tareas más importantes, más peligrosas, hasta que muera. Clastres le llama el destino del guerrero, en el cual cada vez que ejerce una gran tarea, por ejemplo, en el caso de los mocoví que incursionaban en Córdoba contra las sociedades locales, en el caso de obtener un botín, pues volvía a su territorio familiar y obtenía prestigio. Si ese prestigio él lo seguía incrementando, podía llegar a tener territorialidad, poder local sobre los demás, y para que eso no ocurriera, se le enseñaba de pequeño que ya que había logrado este objetivo tan poderoso, pues que hiciera uno más, algo que le diera más prestigio, algo que protegiera más a su familia. Y eso lo llevaba finalmente a la muerte, porque no podía escapar. Si escapaba de ese destino, perdía el prestigio y por lo tanto era denigrado y no le hacían caso, y si seguía escalando, había un momento que moría, porque el riesgo era personal. Entonces, ese etos guerrero nosotros lo tenemos en lo que se llaman las sociedades de guerreros directamente. Caso, en nuestro territorio, Mocoví-Avipón. Las confederaciones son una respuesta a la concentración del poder, en el cual sí surge la jefatura fuerte, es decir, en el caso de los guaraní que van a incursionar en Córdoba, lo que se llama los Mbruichaguazú, los grandes jefes. Y estos, también en el caso de los Arahuac, que se llamaba el líder supremo. Entonces, el caso de estos señores que tenían ya, a diferencia del resto de la gente, pues tenían un estatus que no hay que pensarlo en el término nuestro de riqueza, etcétera, sino que eran, por ejemplo, podían encabezar un ataque siendo ellos los que iban adelante y le seguían. En el caso de los guaraní, solían ser batallones de 2000 hombres que le seguían sus decisiones. Sin embargo,
no eran un Estado, porque no tenían todavía desarrollado un funcionariado y estratos en la sociedad, y si ese jefe se equivocaba, lo abandonaban, como mínimo lo abandonaban. Entonces, esto, en el caso de Córdoba, pues tenemos dos pueblos muy diferentes, que son los arawak, de lengua arawak, en el cual están los tonocoté, los chané, chaná, los quiloazá, toda gente, digamos, del río o vinculadas a las lagunas, que penetraron por el lado de Ancenusa, por el lado del Mar Chiquita. ¿Mm? Y ellos tenían, digamos, como grandes enemigos a los guaraníes, que compartían ese mismo etos de jefaturas fuertes y compartían también los ecosistemas, porque los guaraníes bajaban por los ríos también y se distribuían por la selva en galería hacia el interior, casi llegando a los Andes, y penetraban y arrebataban a los arawak su territorio. Todo este complejo trama entre arawaks y guaraníes, estas sociedades que tenían confederaciones grandes, podían llegar a tener miles de personas. Por ejemplo, cuando Pedro de Mendoza huye luego de que una alianza guaraní le incendia el campamento que él llamaba Buenos Aires, él huye con muy poca gente que le queda y busca refugio en lo que hoy es Puerto Gaboto, en la zona del Rosario, donde había un gran señor Arahuac, enemigo de los guaraníes. Los guaraníes habían atacado a Mendoza, él se refugia con sus enemigos, que es el gran jefe que le llaman Hueraguasu o algo así, que realmente es una palabra guaraní, porque no hablaban la lengua arawak. Pero en ese momento, ese gran jefe, para demostrarle a Mendoza que era capaz de movilizar mucha gente, organiza un desfile. El desfile es por el río y pone 4.000 canoas, una detrás de la otra. Cada una tenía entre 20 y 40 personas. O sea, estamos hablando de muchísima gente que era capaz de este señor demostrarle a ese jefe español que tenía un poder real y que respondían a él. Entonces ya no estamos hablando de sociedades segmentadas, ya no estamos hablando de sociedades contra el Estado, pero tampoco podemos decir que hubiera un Estado. Finalmente, en el área nuestra de Córdoba, hemos encontrado que sí que había un Estado que eran ni más ni menos que los diaguitas. Ellos sí que tenían plaza pública, tenían guerreros dedicados solamente a lo que es la defensa de su territorio, tenían por supuesto el presidente del consejo, los diversas formas de legislar, tenían obviamente una legislación para ver cómo heredaba el poder las élites, y todo esto que luego se va a documentar a través de la época colonial, cuando empiezan los conflictos con el sistema legal español, nos está mostrando que los diaguitas tenían Estado. No es raro porque están bastante vinculados a los Andes, donde el modelo estatal se ha desarrollado mucho. Es un tipo de Estado, por supuesto, hay que pensar, no hablamos del Estado actual, el Estado nacional con vuelvo a repetir, su frontera, su bandera, es otra cosa, son realmente unión de confederaciones que eligen a un gran líder en los momentos de peligro, pero que sí para la administración son capaces de desarrollar un circuito especializado para la gestión del poder. Son los llamados señoríos duales, porque habían resuelto esos problemas de alternancia que tenemos generalmente, incluso en la democracia, lo habían resuelto poniendo dos tipos, al mismo tiempo, dos cabezas, o dos representantes, dos voceros de distintas partes de la sociedad que cogobernaban. En muchos casos uno se dedicaba más al aspecto más simbólico, religioso,